Bien, en esta oportunidad estoy reemplazando a la doctora Mónica Gómez. Me encargó de hacer esta ponencia del proyecto que se realizó el 2019, que tiene por nombre Fabricación y Análisis Térmico Mecánico de Materiales Compuestos Ecoamigables y de Bajo Costo para Viviendas Expuestas a las Heladas en el Perú. Nosotros formamos parte del grupo de materiales funcionales y energías renovables y eficiencia energética. Dentro de este grupo tenemos un subgrupo de conductividad térmica y aquí voy a presentarles los resultados. Bueno, la presentación está dividida en estos puntos: en introducción, el planteamiento de un problema, los objetivos, el fundamento teórico, el procedimiento experimental, resultados y conclusiones. Bien, vamos a comenzar situándonos en el Perú. ¿Qué hay en el Perú? En el Perú tenemos que el Ministerio de Energía y Minas en el año 2000 promulgó la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía, la Ley 27345. Luego de 7 años, se promulgó el Decreto Supremo 053 y dentro de este decreto, en el artículo 6.3a, hace referencia a que las entidades públicas deben hacer, en este caso, auditorías energéticas cuando su consumo eléctrico es mayor a 4 UITs. Y en el inciso E hace mención en que va a colaborar con el Ministerio de Energía y Minas, perdón, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para mejorar, en este caso, la edificación en el Perú. Y es así que en el año 2014 se promulgó la norma EM 110, confort térmico y lumínico con eficiencia energética. Y dentro de esta norma, en el anexo 3, hay una lista grande de características hidrotérmicas de los materiales de construcción. Cabe resaltar que esta norma es basada por normas extranjeras de Argentina, México, España, y los valores que toman en cuenta en el anexo 3 son valores de otros países. Entonces, es muy importante nosotros, como universidad, como grupo de investigación, caracterizar esta propiedad física, en este caso la conductividad térmica. Y bien, ahora pasemos al planteamiento del problema. En el año 2018 hubieron 182 personas fallecidas a causa de heladas y friajes en el Perú. Y bueno, también algo similar en el año 2017 hubieron 312 personas fallecidas por las bajas temperaturas. Y en el 2017, bueno, un reporte del CENAMI menciona que el 30% de la población que vive en las zonas expuestas a heladas están en edad vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Personas mayores a 60 años y niños menores a 5 años. Entonces, es fundamental realizar construcciones no solamente que tengan el punto mecánico, sino también térmico. En este caso, en la Universidad Nacional de Ingeniería existe una maestría en energías renovables y eficiencia energética, y muchas tesis utilizan software de simulación para hacer balances térmicos en edificaciones. Pero en estos software utilizan valores referenciados extranjeros también, no son valores locales. Es por eso que es muy importante cuantificar esta propiedad. Bien, para no alargar mucho la presentación, solo se plantea algunos objetivos muy puntuales en esta exposición, más que nada de medición de la conductividad térmica de la Inimbrita Aeropuerto de Arequipa, más conocida como CIAR, la medición de la conductividad térmica de un compuesto laminado tipo sándwich, drywall, lana de vidrio, drywall, y finalmente la medición de la conductividad térmica de un adobe con stipa hecho. Entonces, para ello hay que mencionar un poco de qué estamos hablando. Bueno, la conductividad térmica nos relaciona el vector de flujo de calor en dirección a la disminución de temperatura por unidad de tiempo y por unidad de área con el gradiente de temperatura, ¿sí? Entonces, ¿con qué métodos podemos medir esta propiedad? Nosotros podemos medirlos con métodos transitorios, como el plant source, el hot string, el hot wire, el laser flash, o con métodos estacionarios. La diferencia de estos dos es que el primero se demora pues unos segundos, y en el segundo caso los estacionarios pues horas a días, ¿no? Y en este caso nosotros como grupo
se comenzó en el año 2017, más o menos, a hacer un diseño de un equipo basado en esta norma. Ya luego, con el tiempo, este equipo ha tomado forma y se han realizado diversas mediciones. Y recientemente, el año pasado, se ha construido otro equipo basado en la norma ASTM C518. Entonces, a continuación voy a mostrar los diagramas de los equipos. En este caso, este es el equipo denominado Lambda Uni, el cual es basado en la norma C177 y 1043, ya que utiliza resistencias circulares lineales. En la parte central de color rojo tenemos una zona de medición y un anillo de guarda. Dentro de estas zonas tenemos nosotros resistencias de micrón, las cuales van a ser calentadas por efecto Joule por fuentes de alimentación. Y inmediatamente arriba y abajo tenemos dos muestras idénticas, las cuales idealmente deben cubrir todo el diámetro de este sistema, el cual es de 375 milímetros. En el caso de que no es posible tener muestras de ese diámetro, se toma en cuenta al menos las muestras que cubran la parte central, que es de 150 milímetros. Y la diferencia se completa con materiales aislantes como el poliestireno extruido. Luego de esto, se tiene las placas frías, sobre las cuales se tiene un recirculamiento de agua fría, o en el caso que se trabaje a 0 grados, alcohol. Y tenemos nosotros un sistema de monitoreo de potencia y temperatura durante todo el tiempo que dure la medición, que puede ser de al menos unas 5 horas hasta una semana aproximadamente. Análogamente tenemos también el diagrama del otro equipo, el equipo construido bajo la norma ASTM C518. Este equipo nace con la necesidad de poder transportarlo y llevarlo a localidades donde se tienen materiales muy distintos y poder evaluarlos in situ. Entonces, este equipo tiene la siguiente composición: tiene una base aislante, tiene una resistencia calefactora tipo extraplana, tiene una placa caliente de cobre y encima de esta placa tiene un transductor de flujo de calor. A diferencia del equipo anterior, solamente tenía los termopares tipo T, en este caso tenemos los transductores de flujo de calor. En este caso tenemos solamente una muestra, y arriba de este material tenemos también otro transductor de flujo de calor, ¿no? Para ver la diferencia del flujo a través de la muestra. Inmediatamente arriba del segundo transductor tenemos una placa también de cobre, llamada fría, ya que está en contacto con una celda Peltier, y esta a su vez con un disipador de aluminio y un ventilador. Todo esto, el Peltier y la resistencia extraplana está controlada por una unidad de control, y en este caso las muestras medidas en este equipo tienen un lado de 60 milímetros por 60 milímetros, son muestras más pequeñas comparados con el equipo anterior. Bueno, acá está una tabla de diferencias, ¿no? El equipo Lambda Uni requiere 2 muestras, mientras que el equipo pequeño requiere una. El equipo Lambda Uni idealmente requiere materiales de 37.5 centímetros y como máximo, y 16 centímetros como mínimo, mientras que el equipo portátil requiere muestras de 6 por 6. El espesor máximo fue determinado para el Lambda Uni de 5 centímetros, mientras para el portátil de 1,4 centímetros. Ambos equipos requieren que las muestras tengan una planicidad y un paralelismo para que haya un perfecto contacto con las placas frías y calientes. En este caso, Lambda Uni requiere una regulación de la potencia, es decir, de los valores de voltaje y de corriente de las fuentes de alimentación de manera manual, mientras que con el portátil Lambda Uni se tiene de una manera automática. Ya se tiene seteado, ¿no?, en la programación. Luego, acá voy a mostrar algunos resultados, en este caso de la conductividad térmica de la ignimbrita de Puerto de Arequipa.
Acá se realizó algunas variantes en la temperatura de la placa fría, ¿no? A 16,1, 17,4, 19,29. Y bueno, los resultados no son muy distanciados entre sí. En esta parte de este estudio, uno de los miembros del equipo realizó su tesis de pregrado, ¿no? La sustentó este año. Y yo, quien les habla, realicé mi sustentación del tesis de maestría también como parte experimental, también usé este material. Luego, actualmente hay otro tesista, ya pronto a sustentar también, en el cual él está evaluando muestras laminados tipo sándwich, es decir, muestras que tienen 3 materiales al menos, uno central en mayor proporción a los extremos, donde la parte central por lo general es un material de fibra o mucho más aislante que las capas externas. Las capas externas son más rígidas, por ejemplo. En este caso, las 3 muestras de arriba son de ladrillo. La parte interna es de poliestireno expandido, lana de Ecoter, la fibra de vidrio. Y en este caso lo que estoy presentando es la muestra de drywall, lana de vidrio y drywall. En esta gráfica de la izquierda podemos observar una gráfica doble en el tiempo de temperatura y potencia. Acá se evalúa, se modifica la potencia gradualmente, tal que se cierre la diferencia de temperaturas entre la zona de medición y la zona de guarda, que es la figura de la derecha. Esta diferencia de temperatura debe ser idealmente cero. Si se tiene idealmente cero, entonces el flujo de calor, retrocedo acá, el flujo de calor que suministra la zona de medición sería unidireccionalmente hacia las 2 muestras, ¿no? Si esta diferencia es cero. Entonces volvemos acá. La norma recomienda que esta diferencia sea al menos menor a 0,2 grados. Y en este caso se toma en cuenta un intervalo de tiempo de al menos 2 horas para realizar el procesamiento de las data y obtener el resultado. En este caso el resultado fue de 0,67 watt metro Kelvin, ¿no? Luego se evaluó un bloque de Adobe con Stipa-Ichu, con el equipo más pequeño, con el equipo portátil, y en este equipo se realizó una repetitividad, es decir, se realizó la medida 5 veces al menos para hacer un estudio, en este caso estadístico, y ver la repetitividad del resultado. En este caso, a diferencia de los 2 resultados anteriores, acá se evalúa el flujo de calor. En este caso, este flujo de calor es tomado con el transductor de flujo de calor, que nos da una lectura ya transformada en watt por metro cuadrado, y también se monitorea la temperatura de la zona caliente de color rojo y la temperatura de la fría. Entonces, bueno, como resultado promedio se tiene que para el Adobe se tiene un resultado de 0,359 watt metro Kelvin, ¿no? Y si revisamos la norma de confort térmico y lumínico, en su apartado del anexo 3, menciona que el Adobe tiene una conductividad térmica de 0,9, próxima a 1 watt metro Kelvin, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, para no alargar mucha más la exposición, ya que viene una exposición muy interesante, tenemos que los resultados que se evaluaron fueron los siguientes, ¿no? Para la conductividad térmica de la Inimbrita Aeropuerto de Arequipa de 0,228 watt metro Kelvin, para el compuesto laminado tipo sándwich fue de 0,675 y para el Adobe fue de 0,359 watt metro Kelvin. Muy bien, con esto concluyo mi presentación.